Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy con muchísimo gozo y alegría porque es día de Pentecostés, domingo de Pentecostés, el segundo domingo más importante durante el año litúrgico, siendo el primero siempre el día de la resurrección, el domingo de Pascua. Y en el domingo de Pentecostés celebramos también el nacimiento de la Iglesia Católica, de la Iglesia verdadera. Hoy es domingo 5 de junio de 2022. Les habla el Padre Tomás Garalza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Hoy vamos a comenzar leyendo primero el Evangelio para darle más o menos un orden a estas lecturas tan importantes. El Evangelio es breve, es parte de uno más largo que solemos leer justamente el domingo de Pascua. Pero este, con lo que dice, es más que suficiente para que podamos entender este misterio, primero, de la gran resurrección, de la aparición de Jesús a sus apóstoles, del envío del Espíritu Santo como el marco perfecto al gran día de Pentecostés. Según San Juan, en el capítulo 20, verso 19 al 23. Se trata de quizá la más importante de las apariciones que Jesús tuvo con sus discípulos. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, domingo, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: Ya, fíjate qué hermoso esta introducción, si queremos decirlo así. Los discípulos, aquellos a los que Jesús instruyó por 3 años aproximadamente, a los que el Jueves Santo ordenó sacerdotes y les celebró la primera Eucaristía en la última cena. Aquellos que le prometieron que estarían con él todos los días, que lo defenderían, lo cuidarían y no sé cuántas otras promesas. Pero que a la hora de la hora salieron corriendo y todos lo abandonaron. Solo se quedó Juan, el más joven de todo, acompañando a María Santísima e incluso la Biblia dice que medio escondido. Pues todos esos apóstoles que corrieron y lo abandonaron ahora están en una casa después de la muerte de Jesús, encerrados por miedo a los judíos. Eso está ahí para indicarte un fenómeno. Les faltaba algo. No lo tenían todo completo con la persona de Jesús, con el amigo Jesús, con el compañero Jesús, con el maestro Jesús. No lo tenían todo completo. Les faltaba algo. Por eso, porque les faltaba algo y Jesús vino para completarlo todo, entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Porque definitivamente lo que faltaba en el corazón de aquellos temerosos apóstoles era paz. Se sabían traidores, mentirosos, cobardes. Sabían que todo eso era su verdad. Jesús no se lo dijo, no se lo sacó en cara, pero ellos lo sabían y eso era suficiente. Nuestra conciencia suele ser nuestro mayor acusador. La paz sea con ustedes. Vivan en paz. Tengan paz. Esta, la que yo les traigo, la que el mundo no les puede quitar. La paz del mundo es efímera, es pasajera. La paz que yo les vengo a dar llena la tierra. Es total y absoluta y tiene que cambiar sus vidas. Para que esa paz pueda entrar en sus corazones se les reveló, se les mostró. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Soy yo. Soy el niño de Belén al que los reyes fueron a visitar. Aquel que era sacerdote, profeta y rey. Soy yo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Soy el de las bodas de Caná y el de la transfiguración. Y el de todos los milagros que vieron ustedes o escucharon y de los cuales participaron de primera mano. Soy yo el mismo, el que entró en el templo y sacó a los mercaderes. ¿Se acuerdan de aquel día? El de la hija de Jairo, el de la hemorroísa, el de la cananea, el de Zaqueo. Soy yo el mismo Jesús de Nazaret. Pero también soy el del domingo de Ramos que entró triunfante en Jerusalén. E igual el del Jueves Santo, que los ordené al sacerdocio, ¿se acuerdan? Y compartí el pan con ustedes. Y vi salir a Judas para entregarme. Soy yo, el del huerto de los olivos, que sudé sangre por la angustia que vivía a causa del pecado del mundo y el deseo que mi alma tenía de salvarlos a todos.
El que Judas se entregó con un beso y metieron preso. Y ustedes, pues, sí me abandonaron. Soy yo mismo. El que ustedes vieron morir en la cruz, cargar aquel madero tan pesado por tantos kilómetros y luego morir en la cruz, soy yo. Estoy aquí. He resucitado. Miren mis manos, miren mi costado, mis laceraciones, la marca de los clavos. No es una visión, no es una aparición loca, no es ciencia ficción, soy yo. Estoy vivo aquí entre ustedes. Y cuando la paz que Jesús le daba tocó su corazón, dice la palabra que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. El encuentro personal con Dios cambia tu luto en danza, tu tristeza y tu depresión en fiesta, en baile, en alegría. Tiene que llenarse tu corazón de alegría en cada Eucaristía, cuando estás celebrando pasión, muerte y resurrección de tu Salvador y sabes que podrás comértelo vivo en las especies del pan y del vino. El pan vivo bajado del cielo. Se llenaron de alegría al ver al Señor y Jesús, para que quede claro, vuelve a repetir: la paz sea con ustedes. Miren, yo tengo un envío de parte de mi Padre Dios. Él me ha enviado a salvar al mundo. Esa es la misión de Jesús, a salvar al mundo, a recapitularlo todo en su persona, a que el mundo sea santo como el Padre del cielo santo es. Yo tengo un envío de parte de mi Padre. Como el Padre me ha enviado la misma misión que me trajo a mí a este mundo, ahora yo se las doy a ustedes. Así también les envío yo. Y dicho esto, lógico, para equiparlos. No los iba a enviar sin equipos, sin herramientas, sin materiales. Si les faltaba algo, tenía que darle lo que le faltaba para que pudieran salir a cumplir con esa gran misión evangelizadora, con esa gran misión que tiene la iglesia de evangelizar a todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y proclamen un evangelio. No un evangelio distinto del que ya se les ha proclamado. El evangelio que Cristo les enseñó a sus apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: este soplo es aliento de vida, porque aquel Espíritu Santo que estaba al comienzo de la creación, el Espíritu creador ahora de labios de Jesús y por el soplo de Jesús, viene a crearte a ti, a recrearte a ti, a hacerte de nuevo, a llenarte con sus 7 dones y a enviarte con la misión particular que tiene de santificarlo todo y hacer que las almas conozcan a Dios y se salven. Reciban al Espíritu Santo. Y como está hablando en este momento específicamente con aquellos sacerdotes a los que él ordenó el Jueves Santo con el lavatorio de los pies y para quienes celebró la primera Eucaristía y de su propia mano les dio a comulgar, les dice: reciban el Espíritu Santo a aquellos sacerdotes. A quienes ustedes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Más claro no canta un gallo. En este texto evangélico, Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la confesión. Le está dando poder a sus sacerdotes para que perdonen pecados. Pecado que no se ha perdonado en la tierra, pecado que Él no va a perdonar en el cielo. Pecado que quede retenido aquí, allá quedará retenido. El sacramento de la confesión es un regalazo que Dios nos da a través de su Hijo Jesús por medio del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos, libres de pecado, siempre volver a la casa de papá, celebrar dignamente la Eucaristía y todos los misterios que eso conlleva, la vida sacramental de la iglesia, y de esa manera poder caminar en el puente de la salvación al encuentro con nuestro Dios creador, nuestro Dios redentor, nuestro Dios vivificador, y de esa manera otra vez salvar nuestras almas y ayudar a otros a salvarse. Este evangelio te obliga a levantar tus manos al cielo, a reconocer el señorío de Jesús, el poderío del Rey Jesús, pero sobre todo a reconocer el amor de Dios,
sacerdote, profeta y rey, que te lega las mismas funciones a ti en el sacramento del bautismo que ordenó a sus primeros sacerdotes y les regaló el don de poder perdonar pecados para que tú y yo de verdad podamos, redimidos en la sangre del Cordero, heredar el reino de los cielos. Alaba a tu Dios, bendice a tu Dios, glorifica a tu Dios en esta mañana de Pentecostés, reconoce su poderío. Bendito seas por siempre, mi Jesús. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, porque tú eres el único Dios, Rey de cielos, Señor de señores. Tú eres el Dios que de verdad ama a su iglesia y la lleva por camino de bien, la arranca del camino de la perdición, echa fuera al demonio con todas sus acechanzas al mundo y a la carne, para que podamos reconocernos como hijos amados de Dios, propiedad exclusiva del Cristo de la gloria, herederos de ese reino prometido. Te alabo, mi Jesús, bendigo tu nombre, porque tu nombre está sobre todo otro nombre. Reconozco tu palabra que me garantiza que estarás conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, y creo en aquello que dice que todo lo que respira alabe al Señor, y nos pide que traemos con lenguas, con danzas, con címbalos, con platillos, con todos los instrumentos habidos y por haber, pero sobre todo con nuestros labios, con nuestra lengua, con nuestra boca y con todo nuestro cuerpo, que debe danzar para el Rey, enamorado de Dios como están enamorados el Padre y el Hijo en el fuego del Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice. Bendito seas, Cristo de la gloria. Derrámate en poder sobre cada uno de nosotros y enséñanos a vivir conociendo y cumpliendo siempre con tu santa voluntad, porque tú estás aquí en medio de su pueblo, porque nos amas de manera particular, porque tu promesa se queda con nosotros y ha de ser cumplida, pero sobre todo porque vienes para amarnos y enseñarnos a amar. La primera lectura que tenemos hoy es clásica, es obligatoria. Está tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 1 al 11, y es esta clase de lectura que básicamente conocemos de memoria. Al cumplirse el día de Pentecostés, aparece esa palabra significativa. Al cumplirse el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés en fin de cuentas? Bueno, es una festividad cristiana, yo diría católica, que data desde el siglo I y estaba muy estrechamente ligada y relacionada con el domingo de Pascua. De hecho, no habría Pentecostés si antes no hubo Pascua. Originalmente se determinaba fiesta de las semanas y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. 7 semanas son 50 días. La palabra Pentecostés, eso en fin de cuentas es lo que significa 50 días. De ahí el nombre de Pentecostés, que recibió más tarde, según Éxodo 34:22, se celebraba el término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo. Podríamos decir que era como una fiesta de la cabe, una fiesta de acción de gracias por las cosechas y tanto por la que termina como por la que va a comenzar y por la dádiva, la generosidad de un Dios providente que nunca abandona ni deja de alimentar a sus verdaderos hijos. Una vez que tenemos claro ese detalle en Pentecostés, tenemos que reconocer que era una fiesta movible, pues dependía de cuándo llegaba cada año la cosecha de su sazón, pero tendría lugar casi siempre durante el mes judío de Sivan, que es equivalente a nuestro mes de mayo, nuestro mes de junio aproximadamente. En su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias, dijimos ya, por la cosecha recogida, pero pronto se le añadió un sentido histórico. Se celebra en esta fiesta el hecho de la alianza y el don de la ley de Dios. En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico y María Santísima. A partir de este acontecimiento, Pentecostés se convierte también en una fiesta cristiana de primera categoría, definitivamente de primera categoría. La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año después de la fiesta de la Pascua, que es de hecho el más importante. El Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas lo unieron a la alianza en el monte Sinaí 50 días después de la salida de Egipto. Eso lo conocemos bien por el Antiguo Testamento.
Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo Segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si bien la mantiene como máxima solemnidad después de la fiesta de Pascua, no pretende hacer un paralelo entre ambas. Muy por el contrario, busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir, como una fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto, no podemos desvincularla de la madre de todas las fiestas, de la madre de todas las vigilias. En este sentido, Pentecostés no es una fiesta autónoma y no puede quedar solo como la fiesta en honor al Espíritu Santo un día al año y se acabó. Aunque lamentablemente hoy en día son muchísimos los fieles que aún tienen esta visión parcial, lo que lleva a empobrecer el contenido riquísimo que contiene esta gran celebración. Hay que insistir que la fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Es bueno tener muy presente entonces que todo el tiempo de Pascua es también tiempo del Espíritu Santo. Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que además siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que corresponde vivir a cada uno de nosotros. Eso y mucho más es Pentecostés. Por lo tanto, no podemos olvidar ni un segundo la forma en que Dios nos amó tanto que envió a su Espíritu Santo para darnos el nacimiento de la Iglesia y con ello un verdadero proceso y camino de salvación. Pues al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que sopla fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Este es el Espíritu Santo que va llegando. Es aquel soplo primero de la creación que viene ahora a crear y a recrear a la iglesia. Por lo tanto, a ti y a mí que somos la iglesia, a crearnos y a recrearnos, a soplar sobre nosotros su aliento de vida y a darnos vida y vida en abundancia. Fuertemente, violentos quiere decir que no es pasivo, que es activo, que tiene un propósito particular, que lo que viene a hacer lo va a hacer definitivamente y por lo tanto tenemos que abrir el corazón con alegría, no para intentar manipular al Espíritu Santo de Dios, nada que ver, sino para dejarnos guiar por ese Espíritu Santo que nos va a llevar siempre a puerto seguro a fin de que se cumplan para nosotros todas las promesas que Dios a través de su Hijo nos ha hecho. Vieron aparecer unas lenguas de fuego. Es la diversidad de la iglesia. Unas lenguas de fuego como llamaradas que se dividían la diversidad dentro de la unidad, posándose encima de cada uno de ellos. Y todos se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Piénsalo bien, están todos encerrados por miedo a los judíos. De repente este viento se abren las puertas y los cobardes pierden el miedo. Lo primero que Jesús quiere hacer en ti en Pentecostés es quitarte el miedo. Esa sumisión innecesaria que te lleva a la ley del mínimo esfuerzo, ese no querer comprometerte con lo sagrado, ese no estar trabajando por el reino de los cielos, no ejecutar ningún apostolado salvífico ni por ti ni por los demás, mantenerte en zona cómoda sin trabajar de verdad como tiene que ser, guiado por ese viento impetuoso por la fuerza de ese Espíritu Santo. Lo que quiere es sacarte de tu cuarto donde estás encerrado por los miedos que tú mismo te provocas y con los que el mundo te asusta, salir de esos miedos y comenzar a hacer lo que tienes que hacer, que es vivir sí, siempre y solo para Dios. Cuando eso sucede, se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le concedía manifestarse. Luego viene un punto muy importante. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo, o sea, del mundo conocido en aquel momento.
Al oírse este ruido, acudió la multitud. No olviden que la plaza está llena de gente porque están de fiesta, están de carnaval, vinieron de todas partes del mundo conocido y estaban congregados allí. Era como la unión de todas las grandes naciones. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. A mí me gusta pensar que los discípulos estaban hablando en su lengua, en la que conocían. Si alguno conocía más de una, hablaría más de una. Estaban hablando en su lengua. El milagro, el primer milagro de verdad, fue que los discípulos perdieran el miedo. El segundo, que se atrevieran con tanta gente en la plaza a enfrentar aquella jauría, signo de que de verdad perdieron el miedo. El tercero, en que expresaran lo que el Espíritu les movía a decir, no su opinión personal, su gusto o su preferencia, lo que el Espíritu les movía a decir. Pero el cuarto, y quizá el más importante, se operó en el oído de los que los escuchaban, porque cada uno lo escuchaba en su propia lengua. El milagro de Pentecostés estuvo en el oído de los que lo escuchaban. Este es tu Pentecostés, hermano. Ábrele tu oído al Redentor. Escucha al Señor que quiere hablarte y permite que en cuanto Él te hable al oído haya un tránsito desde tu oído hasta tu corazón y allí se opere para ti tu propio y personal milagro de Pentecostés, de conversión a la iglesia verdadera, de encuentro personal con el Cristo de la gloria, del trabajo que tienes que hacer por tu propia salvación todos los días de tu vida. La idea de Pentecostés era múltiple. Tenía que el Espíritu Creador volver a crear a la iglesia, recrearla. Pero también había que restaurar la unidad perdida entre el pueblo. ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? Se rompió la unidad, el encuentro con los hombres, se dividieron, se les confundieron las lenguas. Aquello tenía que ser reparado por el amor de Dios y eso es lo que sucede en Pentecostés. Se restaura la relación de los pueblos con los pueblos y de todos los pueblos con Dios. Definitivamente allá había gente de todas partes y los que hasta ahora habían estado divididos por la maldad y el pecado, ahora empezaban a unificarse por el amor, por la presencia del Espíritu Santo. Empezaban a hablar un mismo idioma, el idioma del Espíritu, el idioma del amor, el idioma de la unidad, y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Exactamente lo que pasa hoy con la palabra de Dios, que en este día se está promulgando en todos los países del mundo, en todas las lenguas del mundo, y todo mundo puede entender qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios habla, qué es lo que Dios dice y todas las herramientas que te da para que salgas victorioso y los enemigos del alma no puedan sobre ti. Es Pentecostés, es fiesta de unidad, es mucho más que cosechas, y lo que vamos a cosechar son los frutos del Espíritu Santo que se nos regalan cuando abrimos el corazón, levantamos nuestras manos, alabamos al Dios que vive, danzamos para Él, cantamos cánticos inspirados, pero sobre todo conocemos y cumplimos siempre con su santa voluntad. Había gente de todas partes. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua, y coloca el acento allí, de las grandezas de Dios. Ninguno de ellos estaba hablando de sus proezas. La palabra yo no existía. No era un Dios manipulable que lo pongo a decir lo que a mí me dé la gana. No era un Dios que respondía a sentimientos, a instrumentos, a coritos y a cánticos. No era un Dios proselitista tampoco. Era el Dios de la unidad de la iglesia, de la fundación de la iglesia, de la venida del Espíritu Santo, del cumplimiento de las promesas y sobre todo del trabajo apostólico como iglesia verdadera, que todos tenemos de ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio y hacer definitivamente que todos nuestros dones estén colocados al servicio de Dios y de su iglesia. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestro propio idioma.
Abre tu oído para que el mensaje llegue a tu corazón, haga nido en tu corazón y dé frutos abundantes. Y tus hijos en primera instancia, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, por fin pueda arder en el fuego del Espíritu. Acaben las contiendas, las discusiones, las peleas. Acabe la infidelidad y el maltrato, los abusos y los excesos, los dioses falsos de todo tipo, forma y manera, las divisiones sectarias. Termine todo aquello que por años nos tiene unos contra otros, cuando el llamado es a caminar todos juntos y de la mano al encuentro personal con las promesas de salvación que Cristo vino a darnos de parte de su Padre y que nos comunica en la acción de su Espíritu Santo. Estas dos lecturas tienes que leerlas en casa, repasarlas en familia y buscar en ellas que se manifieste sobre ti la gloria de Dios. Es el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sean agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Porque envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Esta segunda lectura que hoy hemos dejado para el final es impresionante también. Primero, en verdad, lo que San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versos 13b al 7, y luego versos 12 al 13 nos va a hablar es del mal uso que la iglesia está haciendo de los carismas. Son advertencias para que no caigamos en el juego sectario, para que no nos dividamos más, porque es una sola iglesia, un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo bautismo. Eso lo sabes de memoria. No puede haber tanta división, tanto sectarismo, tanta competencia malsana, tanta gente enriqueciéndose con los evangelios, cuando los evangelios deben solamente enriquecer nuestra alma hacia la consecución de nuestra propia salvación. Hermano, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Te advierto, hay diversidad de carismas, pero hay un mismo Espíritu. Y si hay un mismo Espíritu, no puedes regalarte carismas divisorios que te aparten de la verdad, de la iglesia verdadera. Que hagas tus propias interpretaciones y entonces escribas tu propio evangelio. Que puedas pensar que Jesús fracasó al fundar su iglesia y como Jesús fracasó, Dios entonces te suscita a ti para que tú con dos textos mal interpretados fundes la iglesia verdadera. Sería demasiado soberbia semejante pensamiento. Hay diversidad de carismas y hay que abrirse para usarlos bien. Pero hay un mismo espíritu y ese espíritu no puede soplar división, no puede pedir que salgas, que te alejes, que te vayas, que te dividas, que fundes otra iglesia. No te lo puede pedir. Sería el espíritu traicionarse a sí mismo y si un reino está dividido, va a la hecatombe. Hay diversidad de ministerios, pero hay un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Está clarísimo. Podemos diferir inclusive. No tenemos que ser comunes en cada pensamiento, pero todos los pensamientos tienen que ser unificados en una misma raíz, y la raíz y el tronco son Cristo Jesús. Es el mismo Espíritu, por más que podamos pensar diferente, no tanto como hacer iglesias distintas y luego tan distintas y tan diferentes. Cualquiera cosa como esa no viene del Espíritu, viene de tu espíritu, de tus ganas de protagonismo, de tus deseos de grandeza, del engaño del demonio si quieres, pero del Espíritu no puede venir división contra su propia iglesia, definitivamente no. Pablo está clarísimo y así de claro quiere dejarlo. Pues lo mismo que el cuerpo es uno, aquí va a ser una comparación con algo cercano que conocemos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dones, carismas, signos, prodigios, milagros, lo que tú quieras. Todo en la persona de Cristo, guiado por el mismo Espíritu. Por lo tanto, si un solo Dios y un solo Señor, una sola iglesia y un solo bautismo. Pues todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. No hay espacio para la división. No hay espacio para el sectarismo, ni para el combate en la pelea. Volvamos a la casa de papá. Entremos por la vida sacramental y aprendamos a crecer en santidad. Esta Eucaristía de hoy se corona con la lectura de la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Es una secuencia hermosa. Invoca, hermano, al Espíritu Santo de Dios que venga en Pentecostés. Que descienda sobre ti y sobre tu casa y se quede a vivir en tu hogar y haga que esa hoguera arda en el fuego de Pentecostés. Que recibas sus 7 dones y te muevas a trabajar por el reino de los cielos. Ven, Espíritu Santo, toca tu iglesia. Unifica tu iglesia, santifícala, vivifica tu iglesia, Señor. Danos un solo corazón y una sola alma. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y todo lo podemos en aquel que nos conforta. Alabemos al Señor, bendigamos su nombre, glorifiquémosle por siempre y supliquémosle que se quede con nosotros. Tómanos de la mano, Señor, y no permitas que nuestro pie tropiece en la piedra de la división, porque queremos ser contigo un solo corazón y una sola alma. Tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diócesis y a este canal. Tocas la campanita y le das like. Lo colocas en todas tus redes sociales. Nos dejas tus comentarios y tus sugerencias tus sugerencias para mejorar nuestro canal y tus intenciones para la misa. Siempre las llevamos en una intención especial. De momento, abre tu corazón al Redentor para que reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.